nosotros el 29 paramos en Carabanchel. El 29 de septiembre, huelga general. 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 Compañeros, os rogaría que nos sentáramos y guardáramos un poco de silencio para poder empezar un acto terriblemente importante para nosotros y para los trabajadores de este país. El 29 de septiembre los sindicatos, comisiones obreras y UGT han convocado una huelga general. Por ese motivo, porque Comisiones UGT ha convocado una huelga general, se hacía inexcusable un acto como este en la fiesta del PC. Y por eso hemos invitado a los máximos responsables de 4 organizaciones, el Partido Comunista, Izquierda Unida, Comisiones Obreras y UGT, que son las 4 organizaciones que han hecho a este país más libre y más fuerte a los trabajadores. Son las 4 organizaciones que van a hacer que el 29 de septiembre se pare el mayor ajuste social y político de la época de la democracia. Representan aquí no solamente a 4 organizaciones que nos han hecho más libres y más fuertes, sino además, retomando unas palabras que dijo Tojo el otro día en Vista Alegre frente a 20.000 sindicalistas, dijo unas palabras que yo no puedo más que subrayar y que creo importante hoy volver a decir aquí. Tojo decía que los líderes pasan, que los dirigentes pasan, pero que lo que importan son las organizaciones, que como el PC, Izquierda Unida, Comisiones y UGT, nos hacen mejores y más fuertes. Pero antes de darle la palabra para que nos expliquen y nos salgamos de aquí con más razones para hacer esta huelga general, yo quisiera, y agarrándome a las palabras que dijo Tojo el otro día, hacer en este acto hoy, frente a los máximos responsables de 4 grandes organizaciones, un homenaje al militante. Y para eso lo que quiero es trasladaros unas palabras de Pepe Mejía, alguien que desde luego fue sindicalista, un gran luchador y hoy presidente del Uruguay. Dejadme que la comparta con vosotros. Decía así: en este acto, permitidme un homenaje al militante, levadura del pan, la organización de los pueblos, la movilización de las sociedades. ¿Qué sería el mundo sin militantes? ¿Qué sería de la condición humana sin militantes? No porque los militantes sean perfectos, o porque tengan la razón, o porque sean superhombres y no se equivoquen, no, no es eso. Es porque los militantes no vienen a buscar lo suyo, vienen a dejarse el alma por un puñado de sueños. Porque al fin y al cabo, el progreso de la condición humana requiere inapelablemente que exista gente que se sienta en el fondo feliz de gastar su vida al servicio del progreso humano. Porque ser militante no es cargar con una cruz de sacrificio, es vivir la gloria interior de vivir la libertad de forma trascendente. Para presentar al primero de nuestros oradores, he escogido unas palabras de Doris Lessing, la Premio Nobel de Literatura, que en una entrevista en la revista Vogue le preguntaron: oiga, ¿a usted por qué le caen bien los comunistas? Y ella contestó: porque a lo largo de toda mi vida
cada vez que me he encontrado con una injusticia, me he encontrado un comunista luchando contra ella. José Luis Centella, secretario general del Partido Comunista de España. Buenas tardes. Cuando preparábamos la fiesta de este año del partido, una fiesta importante porque era la Vuelta a Madrid, porque era la primera que preparábamos la nueva dirección, pues teníamos una idea que era natural, que era dedicarla fundamentalmente a la figura de Miguel Hernández y a lo que significaba como poeta y como entronque del Partido Comunista con la cultura. Pero evidentemente el señor Zapatero se ha empeñado en que esta fiesta tenga un carácter complementario y junto, evidentemente, a la figura de Miguel Hernández, esta es fundamentalmente la fiesta de la huelga general. Esta es la fiesta de la reivindicación y esta es la fiesta que va a poner en marcha un gran piquete informativo que desde hoy al día 28 a las 12 de la noche pues lleguemos al último rincón de este país para que no haya nadie que no escuche la voz de los sindicatos, la voz de la izquierda por nuestra propia boca, porque difícilmente la va a escuchar de otra manera. Por eso, esto no es un mitin, no tratamos de dar aquí un mitin. Nadie va a hablar aquí para intentar convenceros. Vamos a hablar en una charla serena para dar argumentos, no para que vosotros no vayáis a la huelga, de lo cual estoy convencido, sino para que hagáis que vaya a la huelga aquel que todavía o aquella que todavía hoy no está convencido. Porque ese es el objetivo. El objetivo de este acto es dar argumentos, el objetivo de este acto es dar razones para que seamos capaces de convencer a este país, de convencer a la mayoría de este país de lo importante que es que el 29 de septiembre se paren hasta los semáforos. Por eso, repito, este es un acto importante. Por la forma, ya lo ha dicho Marga, porque es importante que comisiones, UGT, Izquierda Unida, estén en la fiesta del Partido Comunista. Estemos juntos, hablando en el mismo lenguaje y hablando de los mismos objetivos. Pero, como repito, es fundamental por el fondo. Porque hoy aquí vamos a dar argumentos, hoy aquí vamos a intentar dar razones para que, repito, salgamos a la ofensiva, para que no nos callen, para que los 10 días que quedan de aquí al 29 seamos capaces de aguantar el tirón, porque van a ser días difíciles, van a ser días duros, que en cualquier momento nos encontramos el titular de que Cándido Ignacio han matado a Manolete, son los culpables de la muerte de Manolete. Yo creo que es prácticamente lo que les puede faltar, porque van a ser días en los que van a intentar no solamente que la huelga no salga bien, no solamente van a intentar que la huelga fracase, sino van a intentar algo más, van a intentar doblar la espina a los sindicatos, van a intentar aprovechar este debate para doblegar a los sindicalistas, para acabar con el sindicalismo de este país. Por eso, en la huelga nos jugamos algo más, nos jugamos mucho más que la subida de 4 o 5 puntos en el próximo convenio. Nos jugamos mucho más. Los trabajadores y trabajadoras se juegan que durante décadas no tenga quien les defienda en el conflicto concreto. Y por lo tanto, repito, es el momento de los argumentos. Es el momento en el que hay que decirle a la gente que aquel Zapatero que escuchaba los gritos cuando fue elegido por primera vez de Zapatero no nos falle, ese Zapatero ha fallado. Le ha fallado a la gente que le puso ilusión. Y ese Zapatero que hoy tiene síndrome de Estocolmo de la banca y parece completamente aducido, ya no solamente por los grandes intereses económicos, sino que incluso parece que Jean Sarkozy lo ha convencido de que es justo, que es legítimo expulsar a los gitanos de Francia. Por tanto, hay que plantear que estamos ante una reforma laboral, ante una política que ha escogido el camino de buscar el beneficio empresarial. Había otro camino, que era situar el empleo como objetivo fundamental de este país. Había un objetivo y un camino, que era hacer que la crisis la pagasen aquellos que la habían creado. Ese lema que hizo que saliésemos a la calle un 12 de diciembre, de que la crisis no la paguen los trabajadores, ese lema que Zapatero dijo que había entendido, sin embargo, cogió el camino contrario. Y hoy
nos encontramos ante una reforma laboral, ante una política que ha escogido la política fácil del recorte a los débiles, del recorte a aquellos que él creía que no se podían defender. Y sin embargo, ha escogido el camino de ser terriblemente blando con los poderosos. Y el Gobierno ha claudicado ante las entidades financieras que han condicionado la economía de este país durante años para imponer, en nombre del Fondo Monetario o de ese mercado, imponer políticas claramente neoliberales que hace que lo que ya ha fracasado en medio mundo se quiera vender aquí en España como que es la modernidad. La modernidad no puede ser el liberalismo que ya ha demostrado que no resuelve los problemas de muchos países, sino que al contrario los agrava. La realidad es que mientras los bancos han ganado 32.000 millones de euros, datos de la propia banca, entre el año 2008 y 2009, la realidad es que mientras la renta media europea es de 25.100 euros, la renta media de España se queda en los 23.000 euros. Pero también esa renta media destaca que en España ha retrocedido en los últimos 2 años 3 puntos. Estos son datos oficiales que demuestran que cuando se nos dice que hay que ponernos a nivel europeo en los impuestos, hay que decirle claramente que primero nos pongamos a nivel europeo en la renta y fundamentalmente en los salarios y en los derechos sociales. Una encuesta unos datos que nos dice que la brecha salarial aumenta cada vez más con respecto a la Unión Europea. El salario medio del español anda por los 20.000 euros, mientras que el de la Unión Europea, el medio, está a los 27.000, mientras que Alemania llega a los 46.000, Francia a los 38.000, Gran Bretaña a los 46.000 y Holanda a los 42.000. Es decir, la brecha sigue aumentando y el gobierno plantea que hay que atornillar a esos mismos que vienen sufriendo durante años los recortes salariales. Por lo tanto, el día 29 de septiembre es el día en el que tenemos la posibilidad de decir no a esta política. Pero tenemos la posibilidad de decirla de una forma contundente no solamente en los centros de trabajo. Hay que convencer que estamos ante una huelga ciudadana. Estamos ante una huelga que tienen que parar, por supuesto, los trabajadores asalariados. Pero también se juega mucho la pequeña y mediana empresa, esa que está en manos de la banca, que se juega mucho el autónomo, ese que no puede hacer frente a sus deudas, y que se juega mucho, por supuesto, el pensionista que no sabe qué va a ser de su futuro. Por eso estamos ante una huelga en la que nos jugamos mucho. Estamos en una huelga en la que, además, como decía, responde a un ataque contra el sindicalismo. Mirad, hay algo que nos sorprende y que es quizás diferente a otras huelgas que se le plantearon al PSOE en otro momento histórico. La contundencia con lo que la derecha está atacando esta huelga general. Alguien podría haber pensado que al PP le podía haber interesado un desgaste del gobierno. Sin embargo, la contundencia de la derecha frente a la huelga, la contundencia de Esperanza Aguirre, la contundencia de la derecha económica es porque tienen claro que se le ha puesto en la pista para que vayan directamente contra los sindicatos. Por eso la derecha está también a la ofensiva. PSOE, derecha, juntos frente a los sindicatos, frente a los trabajadores. Por eso vamos a ir a la huelga general con alternativas. Tiempo tendremos más tarde de explicar la alternativa del Partido Comunista. Solamente decir que es una alternativa basada en que la crisis la pague quien la ha creado, y eso no es una frase hecha. Es que el gobierno, en lugar de restringir, tenía que tener una política de inversión y buscar el dinero para invertir donde está, que no está en el bolsillo de ninguno o de ninguna de vosotros o vosotras, que está en esas cajas fuertes donde se guarda el dinero negro, que está en esos paraísos fiscales donde está el fraude fiscal. Ahí es donde tiene que ir el gobierno a buscar el dinero y no a través del IVA a los trabajadores y no bajando los salarios. Ahí es donde está el dinero para invertir. Ahí es donde está el dinero para reactivar la economía. Un gobierno que en lugar de frenar la obra pública tenía que haberla duplicado. En lugar de frenar y recortar obra pública que ya está generando empleo,
ya está llegando la carta de despido a los trabajadores y trabajadoras que están en la obra pública, tenía que haber activado mucho más el trabajo público. Por eso, una alternativa que busca esos dos elementos: dinero público para obra pública y una reforma fiscal que ponga de verdad el dinero del fraude, el dinero que no se invierte en manos de quien puede invertirlo, porque la banca ha sido la que ha ganado dinero en estos últimos años y ahora dicen que no lo tienen, en algún lado lo tendrán guardado. Por lo tanto, es una huelga que tenemos que ganar, que tenéis que ganar, repito, no solamente los que estamos aquí, sino haciendo que pare todo el mundo que tenemos a nuestro lado. Y yo quiero terminar con algo que luego también os pediré en el acto final de esta fiesta. Yo quiero terminar pidiendo que hay muchas razones, sobran los argumentos, como aquí veréis a lo largo de la tarde. Pero yo quiero daros un argumento más, un argumento que por lo menos para mí tiene importancia. Y es que hagamos de esta huelga también un gran homenaje a Marcelino Camacho. Que hagamos de esta huelga también un homenaje de esta huelga, ese homenaje a Marcelino. Si hoy están aquí Cándido y está Ignacio Fernández, es gracias a Marcelino, gracias a muchos sindicalistas que se la jugaron, que consiguieron derechos sociales, que consiguieron avances que ahora no nos pueden quitar. Por eso, por Marcelino, por los miles de sindicalistas y sindicalistas, tenemos también que ganar esta huelga. Muchas gracias y a la huelga. En este país, en los últimos 30 años, no ha habido ni huelga, ni manifestación, ni encierro, ni movilización apoyando a los trabajadores en la que no haya estado Izquierda Unida. Estamos con su coordinador general, Cayo Lara. No vamos a ser presidentes, pero vamos a preparar las condiciones para que un día tengamos un presidente de izquierdas en este país. Si queréis que seamos breves, no tenéis que estar metiendo mucha bulla, ¿eh? Alguien dijo un día, no sé quién era, que si le doy de comer a un pobre me llaman cristiano. Pero si pregunto por qué es pobre, me dicen comunista. Nosotros hoy estamos preguntando por qué ha crecido un 12% el número de ricos en España y por qué ha crecido 1 millón de pobres en España, según los datos de Cáritas. Por eso probablemente somos comunistas. El ataque que nos están haciendo es global. Por eso la defensa tiene que ser global. Estamos en tiempos de unidad. Hoy no podemos ponernos a discutir si son galgos o si son podencos, porque hoy vienen los galgos y los podencos juntos a por la clase trabajadora.
como estamos en tiempo de unidad, no es tiempo de autocríticas internas, no es tiempo de críticas a los sindicatos de clase, no es tiempo de críticas a comisiones obreras y a la Unión General de Trabajadores. Es tiempo de unidad, de defendernos, porque el ataque es para todos y para todas. Los más rojos, los más blancos, los más amarillos, los más rosas, los entreverados. El ataque es para todos y para todas. Y por tanto no es tiempo de bronca interna. Por eso hoy quiero agradecer aquí que José Luis Centella, el secretario general del Partido Comunista, nos haya invitado a estar aquí hoy. Pero quiero agradecer especialmente que haya invitado a Ignacio, a Toso, para los amigos, y que lo haya invitado aquí a contarnos la opinión que tiene en este momento de la situación económica y sindical de nuestro país. Toso está en su casa. La casa de Toso hoy es nuestra casa, es la casa de todos. Pero quiero agradecer especialmente que esté Cándido Méndez sentado en esta mesa. En la dirección de Izquierda Unida muchos actos por España. Me estoy reuniendo con secretarios generales de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras. Y ya me han dicho varios secretarios generales de la Unión General de Trabajadores que ellos tienen dos carnés. Que tienen un carné del Partido Socialista en un bolsillo y un carné de la Unión General de Trabajadores en otro bolsillo. Pero me han dicho también que este es el momento de sacar el carné de la Unión General de Trabajadores y guardar el carné del Partido Socialista. Por el esfuerzo que le supone a estos compañeros, con una contradicción personal profunda, con mucha presión interna, lo que le supone dar el paso de ir a convocar una huelga general, lo tenemos que valorar en su justa medida. Y por eso hoy Cándido Méndez está aquí, también nosotros, porque hoy es uno de los nuestros aquí en esta casa del Partido Comunista de España. El 12 de mayo probablemente marcará un día para la historia de nuestro país. El día 12 de mayo será un día que los historiadores valorarán y estudiarán dentro de unos años en nuestro país. El día 12 de mayo, Rodríguez Zapatero, el presidente del Gobierno de España, se subió en el estrado del Parlamento y nos dijo: tenéis que sufrir ahora para ser más felices dentro de 20 años, porque tenemos que contentar a los mercados, al poder financiero, a la banca y al Fondo Monetario Internacional. ¿Os recuerda esto algo? ¿Recordáis alguna cita bíblica que nos dicen que tenemos que sufrir en la tierra para ser más felices en el cielo? Eso es lo que nos dijo Rodríguez Zapatero. Y cuando un presidente del gobierno se pone de rodillas frente a los mercados, frente al poder financiero y frente al Fondo Monetario Internacional, está poniendo de rodillas al Estado, está poniendo de rodillas a la democracia, está poniendo de rodillas a todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de este país. ¿Para qué está la democracia? No nos dijeron cuando nos daban las primeras clases de lo que era la democracia en la transición de la dictadura, que la democracia se creaba para que el poder del pueblo, a través de sus instituciones, controlara el poder financiero, a los mercados y regulara la vida de las gentes.
No nos dijeron que la democracia se creaba para que la democracia fuera tutelada, controlada y dirigida por los poderes financieros, la banca y los mercados. Este es el mundo al revés. ¿Qué han hecho con nuestras democracias? ¿Cómo es posible que un presidente del gobierno no tenga poder para poder poner firmes a los mercados y al poder financiero? ¿Qué democracia tenemos en este país? Esa es la reflexión que tenemos que hacer. Por eso, en esta batalla del 29 de septiembre también está empezar a trabajar en serio por rescatar la democracia para los ciudadanos y las ciudadanas, para que consigamos que nunca un presidente del gobierno en un parlamento diga que tenemos que sufrir porque lo mandan aquellos señores que no les ha votado nadie, que no les ha elegido nadie y que de algunos no conocemos ni el rostro. Hay que rescatar la democracia. Pero hay que hacernos una pregunta, porque los intelectuales del Partido Comunista de España y cercanías, los pensantes de la izquierda de este país, siempre nos hemos preguntado, o os habéis preguntado el porqué de las cosas. Y nos enseñáis, a los que no éramos ni intelectuales, ni profesores, ni universitarios, nos enseñabais que había que preguntarnos el porqué de las cosas. Y ahora hay que hacernos una pregunta. ¿Por qué hemos llegado a que un presidente del gobierno ponga un país de rodillas ante los mercados? Esa es la gran pregunta. Y ahí tenemos que encontrar la respuesta. Tal vez la respuesta está en que hace ya muchísimos años se decidió adelgazar a los estados. Las teorías de los asesores de Bush eran que había que hacer los estados tan pequeños que pudieran cogerse en arrastrarlos y meterlos en una bañera, hasta ahogarlos cuando hiciera falta. Pues aquí se llevan muchos años reduciendo al Estado. Se cayó el bloque, se cayó el muro de Berlín, se cayó un contrapunto para el capitalismo, porque en Occidente el capitalismo permitía que la clase obrera fuera ganando conquistas, la socialdemocracia ganara poder y el estado del bienestar de la gente fuera creciendo. Había un contrapoder, había un miedo a que viniera otra cosa que pudiera acabar con el capitalismo. Pero cuando aquello se hundió, y a muchos ya lo hemos dicho muchas veces, no nos pillaron los escombros, cuando aquello se hundió, el capitalismo encontró la vía ancha para trabajar. Y se puso a trabajar en serio. Y se puso a atacar las conquistas sociales que había tenido la socialdemocracia y la lucha del movimiento obrero en Europa de una manera decidida. Y así se empezó a debilitar a los estados. Y en España también se ha hecho con nombres y apellidos. En España decidieron enajenar las empresas públicas del Estado. Y las enajenaron gobiernos de Felipe González, gobiernos de José María Aznar y gobiernos de Rodríguez Zapatero. Pero también intento ya limitarme en el tiempo porque quien tiene que hablar hoy aquí es Cándido y Estoso. Pero concluyo con esta parte. Privatizaron los servicios públicos. Cada día los privatizan más y le rebajaron más los impuestos a los más ricos, a los que más tenían. No hace falta que demos ejemplos porque los tenéis en la cabeza. Y hoy hay un Estado sin músculo, hoy hay un Estado débil, hoy hay un Estado que no tiene poder para enfrentarse al poder financiero, al poder económico y a los mercados. Ese es el fondo del problema, pero eso tiene nombre y apellidos. Los responsables son el Partido Popular y el Partido Socialista, que han hecho unas políticas neoliberales en este país, con matices, pero neoliberales en este país para recortar y reducir el Estado. Había dos maneras de salir de la crisis, el ajuste duro o más ingresos. Rodríguez Zapatero cogió la marcha del ajuste duro. Dijo que había que quitarnos poder adquisitivo a los trabajadores porque habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y quitarle poder adquisitivo a la gente tiene una resolución final. Si tenemos menos dinero para comprar, las empresas venden menos, la crisis aumenta y se aumenta el paro. Así de simple, porque hay una crisis de demanda en nuestro país. A partir de ahí es un error, pero Zapatero no corrige.
Porque como dicen en los pueblos rurales, Zapatero cogió una linde, y dicen en los pueblos que un tonto coge una linde, se acaba la linde y el tonto sigue. Y Zapatero no hay quien le diga que se acabó la linde. La vía de la alternativa tiene que venir por más ingresos en un país donde 1 de cada 4 euros no paga impuestos, donde se defraudan 70.000 millones de euros a las arcas del Estado cada año, por una reforma fiscal progresiva para que pague más quien más gana y quien más tiene. No es de recibo que los empresarios hayan tributado al 10% en el impuesto de sociedades cuando los tipos están entre el 25 y el 30%. Este país lo están manteniendo las rentas del trabajo y no las rentas del capital. Y hay que afirmarlo con tranquilidad. Por tanto, hay alternativa. Hay una alternativa diferente en la que coincidimos los sindicatos globalmente con esta izquierda, con Izquierda Unida y con el Partido Comunista de España. Hay una coincidencia de que hay una salida diferente. No solo hay un único camino, como nos dice Zapatero, hay otra salida distinta. Y por tanto, en ese camino es en el que tenemos que andar y tenemos que trabajar. Pero Zapatero no es el único responsable. Hay otros responsables detrás, también presionando. Sabéis que Aznar propuso 7 medidas para salvar España. 7 medidas que son 7 pecados capitalistas. Os los leo rápido. La reforma laboral, hecha por el Partido Socialista y diseñada también por Aznar. Más nucleares y menos renovables. Privatizar las cajas de ahorro. Reformar las pensiones. Rebajas fiscales a las empresas. Rebajar los impuestos y recortar autonomía a las comunidades autónomas. Estos son los 7 pecados capitalistas de Aznar, pero 5 ya los está aplicando con el gobierno de Rodríguez Zapatero. Y esto es una realidad objetiva que está ahí. Podéis buscarlo en la hemeroteca. No me entretengo más y 2 o 3 pinceladas finales. El 29 de septiembre no nos van a doblegar. Decía Martin Luther King que si no nos inclinamos, no se subirán sobre nuestras espaldas, y nosotros no nos vamos a inclinar el día 29 de septiembre. Marcelino Camacho está muy malito. El día que muera Marcelino llorarán en este país hasta las piedras. Pero se ha rehecho. Se ha rehecho. Y dicen los médicos que es incomprensible como estaba que se haya rehecho Marcelino en estos 2 o 3 últimos días. No conocían los médicos a Marcelino. ¿Sabéis por qué se ha rehecho Marcelino? Porque tiene que llegar y ver la huelga del día 29 de septiembre. Salud, República y el 29 de septiembre a por ello. Es imposible entender la historia del movimiento obrero en España sin la UGT. Es el sindicato que fundó el sindicalismo de clase en España y es para nosotros un honor darle la palabra al secretario general de este gran sindicato que es la Unión General de Trabajadores. Cándido Méndez. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, queridas compañeras, queridos compañeros, queridas camaradas, queridos camaradas. Buenas tardes. Es la segunda vez que tengo
la satisfacción de intervenir en una fiesta del Partido Comunista de España. La primera vez fue en la Casa de Campo y participé en una mesa redonda con Manolo Vázquez Montalbán. Y tengo de aquel momento un recuerdo imborrable. Y hoy voy a albergar en mi memoria y en mi corazón también un recuerdo imborrable de este acto. Os lo puedo asegurar. Estamos aquí. Aquí se nos ha convocado por la huelga general. Centella, la dirección del Partido Comunista, ha tomado la determinación de sustituir un acto de homenaje al poeta del pueblo por un acto sobre la huelga general, creo que pensando que el mejor homenaje al poeta del pueblo era hacer un acto sobre la huelga general. Y estamos, compañeras y compañeros, ante un envite democrático muy serio. Decía Martin Luther King, que ha mencionado nuestro compañero Cayo Lara, que la vida empieza a terminar cuando se guarda silencio ante las cosas importantes. Y en España están pasando cosas muy importantes y no podemos guardar silencio. Mirad, nosotros convocamos la huelga general porque tenemos razón. Tenemos razón. No solo razones, sino tenemos la razón democrática, la razón de la justicia. Y la convocamos ante los que han perdido la razón y hasta ante los que defienden la sin razón. Y digo que tenemos razón porque nosotros, con la huelga, curiosamente, estamos defendiendo lo que hace año y medio decía prácticamente todo el mundo en el ámbito democrático, cuando se decía que había que acabar con la tiranía del corto plazo de los mercados financieros, que había que impedir que fuera la avaricia el motor del crecimiento de la humanidad. Eso lo decían todos, hasta GDF, que pedía un paréntesis en la economía de mercado. Todo. Y ha pasado el tiempo y las únicas organizaciones que defendemos esa filosofía estamos aquí. Las únicas. Estamos aquí. Los que queremos eliminar la avaricia como el motor de la humanidad. Los que queremos eliminar la tiranía del corto plazo. Lo que ocurre es que de 2 años a esta parte ya empezaron a darnos pistas. Hace meses vino a España el presidente del Banco Central Europeo y le preguntan al final de su intervención: oiga, ¿nos puede usted decir quién ha traído la crisis? Y empezó a navegar. Bueno, en este mar de aguas procelosas, con los mercados financieros embravecidos, tal. Y dice, pero contestando a su pregunta, yo creo que la crisis nos la ha deparado Dios. Ojo. Y a continuación dice, Dios o una entidad superior. Eso es literal. Y yo pensé, será Madoff, esa entidad superior. Luego hubo aquellos herederos de la escuela de Chicago, que es el tanque de pensamiento original del neoliberalismo, que le dieron a la crisis un origen sexual y dijeron que la crisis la trajo la testosterona, que es la hormona masculina. Probablemente tendrían razón en una cosa, que si hubiera habido más mujeres
en el gobierno de las finanzas a nivel mundial, probablemente no hubiéramos llegado a esta situación. Todo excusas de mal pagador. Y al final resulta que aquello que había que regular, que eran los mercados financieros, están bien desregulados como están. Y aquello que había que mejorar en la regulación, como los mercados laborales, o el papel del Estado democrático en el gobierno de las cosas, el papel de la política, una vez que la política tomó la decisión de inyectar recursos financieros procedentes de los bolsillos de los contribuyentes a las entidades financieras, se pretende coger al Estado democrático y, como decía Becker, ponerlo en el rincón más oscuro del salón, allí al margen. Y ahora se trata de desregular los mercados financieros, de recortar las pensiones, de recortar los poderes del Estado democrático. Y ese, compañeras y compañeros, es el núcleo duro de la huelga general. La huelga general tiene motivos concretos, de los que daré 4 pinceladas, pero el núcleo duro es ese. De manera tal que esto no es un conflicto de las organizaciones sindicales que confrontan con el gobierno, que confrontamos con el gobierno. Esto es un envite democrático del conjunto de la sociedad, de las clases trabajadoras y del conjunto de la sociedad española, porque tenemos que dar el envite por el futuro. Por el futuro. Nosotros, las organizaciones obreras, las organizaciones políticas de raíz obrera, sabemos que representamos una alianza entre los vivos, pero también una alianza entre los que murieron y entre aquellos que están por nacer. Y tenemos que guardar el patrimonio de aquellos que murieron. Y tenemos que saber transmitir ese patrimonio, mejorándolo si es posible, a aquellos que están por nacer. Esa, compañeras y compañeros, es la razón de esta huelga general. Esta huelga general coincide con una jornada a nivel europeo. El 29 de septiembre es una jornada de acción sindical a nivel europeo. Los sindicatos vamos a dar una respuesta en toda Europa, llamando a las cosas por su nombre, rechazando esas políticas que políticamente correctos se denominan de austeridad, cuando lo que esconden son sacrificios para las víctimas y protección para los culpables de la crisis económica. Que representan una forma de liderazgo ante la crisis que significa que se piensa que valentía es saber infringir daño, cuando la valentía es saber soportar el daño y redistribuir de manera equilibrada los sacrificios de la crisis. En una Unión Europea donde se están produciendo episodios muy graves de renacionalización en el peor sentido de la palabra, están respetándose solo la libre circulación de capitales, pero ya no se respeta ni siquiera la libre circulación de las personas. Problemas de renacionalización muy preocupantes, como lo que está ocurriendo en Francia y que tenemos que atacar. Compañeras y compañeros, la izquierda, las formaciones políticas de la izquierda, las organizaciones sindicales, tenemos una cosa muy clara. Algo ha comentado Centella. Lo de la modernidad. Ser capaz de defender el futuro significa también saber conservar lo mejor del presente y lo mejor del pasado. También significa eso. Aquí hay una dinámica de un futuro ilusionante, y cada vez que alguien dice un futuro ilusionante yo me echo a temblar.
Porque hay quien piensa que el futuro ilusionante tiene que pasar por atropellar los derechos que todavía están pendientes de perfeccionar. Nosotros somos conservadores en el mejor sentido de la palabra. Conservar valores, que es la mejor manera de avanzar hacia el futuro. Y tenemos, compañeras y compañeros, algunos problemas claros y concretos, como todo lo relacionado con la contrarreforma laboral. No os fijéis en las piezas de la reforma laboral, en cada una de las piezas del engranaje. Fijaros en la resultante. Hay quien nos pregunta, oiga, ¿hay alguna cosa buena en la reforma laboral? Y yo suelo decir, oiga, si ustedes le ponen a un sapo un lazo rosa, será un sapo con un lazo rosa, pero al fin y al cabo será un sapo. ¿Puede haber alguna cosa buena? No lo sé. Lo que sí sé es que la resultante de la reforma laboral no va a resolver ningunos problemas que tiene el mercado laboral en nuestro país. Se dice, esta reforma laboral preserva a los trabajadores con contrato fijo con indemnización de 45 días. Se dice. Y nosotros sabemos que a esos trabajadores y esas trabajadoras de edad madura con contrato indefinido de 45 días, la reforma los pilla como una locomotora. Es más, el oscuro objeto del deseo de la contrarreforma laboral son los mayores con contrato indefinido con indemnización de 45 días. Porque se pretende hacer una operación gigantesca de sustitución de trabajadores con condiciones laborales más o menos dignas. ¿Pero qué va a ocurrir? Mirad, a mí con lo que han hecho con las cajas me han recordado una parábola, que es la parábola del sirviente fiel. Aquel sirviente que estuvo preservando y cultivando la viña del Señor cuando el Señor se fue a tierras lejanas. Y cuando el Señor vuelve de tierras lejanas, el fiel sirviente le entrega la viña con los beneficios de la viña. ¿Sabes por qué lo digo? Porque los bancos, las grandes entidades financieras se han dedicado a expansionarse a nivel mundial. Y mientras que aquí las cajas de ahorro se han expandido en el crédito y han corrido riesgo porque efectivamente han tenido que atender el crédito de las pequeñas empresas y de las familias, de manera tal que en los últimos años más del 50% del ahorro nacional lo tienen las cajas. Y ahora se va a producir una operación que ya hay bancos que lo están diciendo, por la cual, hablando en plata, se van a quedar con el santo y la limosna. Porque con este proceso de alterar la naturaleza jurídica de las cajas, lo que va a ocurrir es que va a haber una transferencia de ese ahorro hacia las entidades financieras. Y ya hay experiencias en algunos países. En Italia el grado de exclusión financiera creció tremendamente. Una cuarta parte de la población y de las empresas no pueden acceder a los créditos, porque es más fácil acceder a los créditos que a través de las cajas que a través de la banca. Este es uno de los temas que había que haber resuelto. Y no entrar en una dinámica por la cual se le ha enviado un mensaje negativo basado en la impotencia y la resignación a los propios empresarios españoles. Porque se les ha vuelto a decir que la única manera de competir es a través del abaratamiento al costo del factor trabajo. Y España no puede competir a través del abaratamiento del costo del factor trabajo. Por eso yo soy de los que creo que hablar del cambio del modelo productivo, que es una victoria al menos terminológica de las organizaciones sindicales, o hablar de la ley de economía sostenible es papel mojado, porque lo que se le dice a los empresarios es algo radicalmente distinto y por lo tanto, compañeras y compañeros, camaradas, no se resuelve el problema de esta sociedad. Por eso decía y repito que esto es un envite democrático del conjunto de la sociedad. Este es un problema de todos. Aquí no la jugamos todos. El 29 de septiembre puede haber un punto de inflexión que cambie el rumbo de los acontecimientos para que se sepa que la gente es paciente, muy honrada, pero que no traga. Y eso, compañeras y compañeros, lo vamos a conseguir el 29 de septiembre. Nada más, os dejo con el compañero.
este país le debemos mucho a Comisiones Obreras. En esta fiesta, hablar de Comisiones Obreras es casi una redundancia, así que me voy a limitar a decirle a su secretario general que está en su casa, Ignacio Fernández Tojo. Gracias, Marga. Muchas gracias al Partido Comunista por la invitación a compartir este rato con todos vosotros y vosotras. La verdad es una satisfacción. Entre otras cosas, porque viene a desmentir una idea que se quiere hacer que vaya calando poco a poco de forma progresiva en la sociedad, que es la de que los sindicatos en España están solos. Los sindicatos en España hemos sentido la proximidad de Izquierda Unida, cierto que con pocos diputados. A lo largo, no solo del tiempo que va desde la convocatoria de la huelga general hasta ahora, a lo largo de todo lo que llevamos de 2 años de gestión de la crisis más dura que ha conocido y padecido nuestro país en los últimos 50 años. Del Partido Comunista, con quien hemos hablado también en todo este periodo, porque son muchas las cosas, salvando la distancia de la función que corresponde a un partido político, a una coalición, y la función que tienen las organizaciones sindicales que nos unen y que nos comprometen con la situación actual y con el futuro, sobre todo, de nuestro país. Por eso, tremendamente cómodos UGT y Comisiones Obreras con esta compañía. Mirad, la crisis económica, ya se ha dicho hasta la saciedad, tiene causas. Las cosas no suceden por casualidad. Tiene causantes y tiene también víctimas. Las causas y los causantes están todos del mismo lado, de la mano, y las víctimas, todas, siempre, en todas las crisis, del otro, y esta no es una excepción. Cuando la crisis se manifestó con toda su virulencia, entraron en pánico y se apresuraron a convocar al grupo de los 20 países, y España estuvo allí. Y poco menos que de aquella primera cumbre vinieron a caer en la cuenta de que el mercado sin contrapoderes, de que el sistema financiero sin regulación, de que los paraísos fiscales sin control o el funcionamiento desbocado de las grandes corporaciones multinacionales era el problema y había que ponerle bridas al mercado, regular el sistema financiero, erradicar los paraísos fiscales, poner coto al funcionamiento de las multinacionales. Pasó Washington, llegó la cumbre de Londres, pasó el tiempo y no sucedió nada. Lo decía Cándido en su intervención, aunque él suele citarle por las siglas de su nombre y apellidos. El presidente de la patronal en España nos vino a decir en ese momento de pánico que había que establecer un paréntesis a la economía de mercado. Claro, sabía muy bien lo que estaba diciendo. Como estaban haciendo en los Estados Unidos, nacionalizar las pérdidas, querían poco menos
que convertirse en comunistas por un rato, para luego, inmediatamente, saneada la situación, volver a privatizar los beneficios. Esto era lo que estaba diciendo cuando hablaba del paréntesis en la economía de mercado. ¿Recordáis a Sarkozy, que hablaba de refundar el capitalismo? Y ahora se dedica a expulsar a la parte más pobre del proletariado europeo, que es lo que expresan, lo que reflejan los rumanos y rumanas que están expulsando de Francia, en una loca carrera que no dejará de tener consecuencias. No se trata de ser alarmistas, pero Europa tiene que aprender, tiene que volver a estudiar la lección de su pasado para que no vuelva a repetirse. Este problema no es el problema, bueno, sí es el problema de los más pobres, porque son quienes más padecen la situación, pero el problema de la clase obrera francesa, de la sociedad francesa o de la sociedad europea no se va a resolver expulsando inmigrantes, sean de Rumanía, vengan de Latinoamérica, lleguen de África o de cualquier otro lugar del mundo. Porque los movimientos migratorios, entre otras cosas, además de beneficiar al conjunto de la sociedad, y bien que nos hemos beneficiado en España de ellos, son imparables y se van a seguir produciendo. Pero bueno, era una pequeña digresión en relación con lo que estaba sucediendo, con lo que quisieron vendernos para llegar a donde quieren situarnos ahora. El neocapitalismo, esa doctrina capitalista ultraliberal, nacida en Chicago al impulso de los gobiernos Reagan, Bush, Thatcher y compañía, ha actuado sin contrapesos, sin contrapoderes, lo decía Cayo. El mercado a su libre albedrío no es cierto que llevase en su seno los elementos de autocorrección, y bien que estamos padeciendo ahora las consecuencias de ese mercado sin controles democráticos, sin contrapoderes, la primacía del sistema financiero internacional, de los movimientos de capitales sobre el Estado, está en la causa original de la crisis y la profundidad de la misma. Pero en España, además de la crisis financiera internacional, padecemos las consecuencias de otra crisis, también de desarme del Estado, de arrinconamiento del Estado, pero vivimos la crisis de un modelo económico que ha hecho quiebra, que se ha asentado por demasiado tiempo en factores de competitividad asociados casi exclusivamente al coste del factor trabajo. Esto, que ha funcionado durante un tiempo e incluso tenían a gala quienes defendían el modelo, que era el que permitía que España se diferenciase del resto de los países de Europa por su tasa de crecimiento y porque éramos el país que más empleo generaba en la bonanza económica, no cayeron en la cuenta, algunos sí caímos, de que estaba generando su propia autodestrucción. Mercado productivo,
modelo económico asociado a un mercado laboral en el último eslabón de la cadena del trabajo, los inmigrantes, fundamentalmente jóvenes y mujeres, configuraron lo que podríamos denominar, en términos de climatología, la tormenta perfecta, la conjunción de la crisis financiera con la quiebra del modelo económico y un modelo laboral, después de las reformas, la mayoría de ellas impuestas, que consolidaron la precariedad en nuestro país, está en la base de lo que diferencia a España, la profundidad de la crisis española de la crisis que se ha atravesado, se atraviesa todavía en Europa. Sino de que, cayendo el Producto Interior Bruto en España 2 puntos menos que en Alemania, ¿por qué nosotros hemos destruido 3 veces más empleo en esta crisis que la economía alemana? Tampoco es por casualidad, es por la conjunción de esos factores. Mirad, tener claro esto, tener meridianamente claro esto, es lo que puede evitar que volvamos, cuando salgamos, que no estamos saliendo, de la crisis económica, a reproducir los mismos errores que nos han traído hasta aquí, preparando ya desde ahora el próximo escenario de crisis que volvería a tener unas secuelas similares a las que estamos padeciendo en estos momentos. Europa no ha estado a la altura de las circunstancias. La Unión Europea no ha sido capaz de marcar su impronta en estas circunstancias. Se ha dejado primero a Grecia a su suerte, a la población griega, a pesar de la amplísima movilización desplegada por los trabajadores y trabajadoras de ese país. En Grecia tampoco las cosas sucedieron por casualidad, amigos y amigas, no. En Grecia la crisis se amplifica porque un gobierno conservador maquilla las cifras, oculta la realidad económica y luego le deja una herencia al gobierno socialdemócrata en plena crisis económica de hundimiento de la economía. Pero mirad, ¿quién estaba vigilando? ¿Quién tenía la responsabilidad de vigilar en Grecia? ¿Os suena el nombre de Joaquín Almunia? Era el comisario europeo encargado de supervisar la situación económica de todos los países de la Unión Europea. Y lo de Grecia pasó delante de sus narices sin que se enterase, o si se enteró, sin que actuara. Y después, cuando había que acudir al rescate de la economía griega, ¿qué pasó? Lo que hubiera costado al erario público europeo 40.000 millones de euros ha terminado de momento costando 120.000 millones. Y todo por la inactividad, la pasividad de la Unión Europea, que cedió a las presiones de la canciller alemana y se dejó a Grecia a su suerte, frente a la especulación financiera, a los llamados mercados financieros, que no son seres desconocidos, no, no. Detrás de los mercados financieros
están sectores bien conocidos que están haciendo de la crisis una oportunidad de negocio. Y como vieron que el asunto les funcionaba en Grecia, luego vinieron a por España. Portugal, Irlanda, Gran Bretaña, Italia, hasta provocar una recesión fuerte, una devaluación fuerte del euro en beneficio de Alemania, pero en detrimento del conjunto de la sociedad europea. Les entró el pánico otra vez, esta vez en sentido contrario. Hasta ese momento, ¿cómo habían estado actuando los gobiernos, incluido el español, en relación con la crisis? Acudiendo al rescate de los bancos, movilizando ingentes cantidades de recursos públicos en formas de avales y transferencias directas, movilizando recursos y estímulos fiscales para sostener la actividad económica e intentar minimizar en España, con escaso éxito, el impacto de la crisis en forma de destrucción de empleo. Pero llegados al punto del pánico a los mercados financieros, decidieron cambiar el rumbo de la política. Y esto fue lo que sucedió en plena presidencia de turno de España en la Unión Europea, en la reunión del ECOFIN del pasado mes de mayo. Esto es lo que ha sucedido. Los Estados decidieron rendirse a los mercados y cambiar, dar un giro radical a la orientación de las políticas paliativas de la crisis que hasta ese momento se venían aplicando. Y dijeron: la prioridad ahora es el déficit público, ya no es el empleo, la prioridad es el déficit. Ellos saben, igual que lo sabemos nosotros y todos quienes estamos aquí, que el déficit público es la resultante de una ingente transferencia de deuda privada a deuda pública, que se financia con los impuestos de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Claro que el déficit es un problema, pero las prioridades frente a esa locura económica y social en la que se ha metido el gobierno con su deriva, no puede ser el déficit público. Las prioridades, compañeros y compañeras, y este es nuestro profundo desacuerdo con la política del gobierno, aunque el desencadenante de la huelga general sea la reforma laboral, las prioridades están primero en las personas. La protección social a las personas es básica. Un país que se denomina a sí mismo como una democracia avanzada no puede dejar a 4.600.000 parados y paradas inermes, sin protección. ¿Qué es lo que amenaza con suceder con la crisis económica? Este año, si no lo remediamos, 740.000 personas en diciembre que hoy están en paro perderán, porque la habrán agotado, la prestación por desempleo. Esta es una realidad que conoce el gobierno, que conocemos nosotros, y por eso anuncian a modo de globo sonda elementos de reforma
del sistema de protección al desempleo. Saben esto, pero como quieren seguir en la dinámica de recorte del gasto, nos dicen: a partir de febrero no se puede mantener la ayuda extraordinaria de 426 euros. Una miseria. Pero al menos permite que quien peor lo está pasando en la crisis tenga un mínimo para atravesar esta situación. Esa es la primera prioridad: reforzar la red de protección social para evitar que crezca la pobreza, la marginalidad en nuestro país, que afecta a toda la población trabajadora, pero fundamentalmente a ese 40% de jóvenes, hombres, mujeres, muchos inmigrantes que no tienen una expectativa de puesto de trabajo a la vista. Y en esa situación, compañeros y compañeras, solo se les ocurre que armar un debate esperpéntico en el Senado en relación con el derecho a la prestación por desempleo. Pero ¿qué renuncia a puestos de trabajo pueden hacer parados y paradas si no hay ofertas de empleo? ¿Qué renuncia a acudir a cursos de formación si no hay cursos de formación? La segunda prioridad en estos momentos es intentar impulsar la actividad económica. Y esos son recursos. Y la banca, a pesar de que el ahorro privado en España, en plena crisis, en el 2009, ha crecido un 20%, no está poniendo el crédito a disposición de las familias y de las empresas, fundamentalmente autónomos y pymes. Y eso está en la base de la altísima destrucción de tejido y empleo en nuestro país. Si la banca no cumple su función, en ausencia de una banca pública, lo que no se puede es hacer una reforma del sistema de cajas que amenaza con bancarizar las cajas en nuestro país, de suerte que dentro de 10 o 15 años de las cajas no quede más que el rótulo encima de las fachadas, pero en realidad, como sucedió en Italia, se conviertan en bancos. Lo más parecido a una banca social, que son las cajas, por la función que juegan en el territorio, no puede tomar esa deriva. En la atonía de inversión del sector privado, pero también porque hay que recuperar presencia del Estado en la economía y en la sociedad, el Estado tiene la obligación de generar la actividad económica necesaria hoy. No es cierto, es mentira que no haya alternativas en una crisis de demanda, como decía Cayo, que vivimos en nuestro país. Es demencial desde el punto de vista económico. Primero, es injusto por los efectos que tiene meter la mano en los salarios de 2,5 millones de personas que trabajan al servicio de las administraciones públicas. Congelar, como ha anunciado, las pensiones a 6 millones de pensionistas y jubilados en nuestro país, cuando además el gobierno sabe, y si no lo sabía, nosotros se lo hemos dicho, que recuperar el impuesto sobre el patrimonio
por ejemplo, sería el equivalente a lo que se va a ahorrar en pensiones con la congelación a 6 millones de personas. Como es demoledor retirar de la inversión pública 6.400 millones de euros en infraestructuras que son desarrollo, que son empleo, que son necesarias. Si no lo fueran, se supone que no las pondrían en marcha. Si lo eran cuando se diseñaron los planes, lo siguen siendo ahora y mucho más, porque necesitamos el empleo asociado a las mismas. 15.000 millones de euros no se retiran de la economía, de la capacidad de gasto de las familias o de la inversión productiva sin que tenga efectos. Claro, faltó tiempo para que viniera la Unión Europea a decirnos que en el tercer trimestre de este año, y ya estamos, la economía española va a recaer y el empleo se va a seguir destruyendo y la tasa de paro del 20% amenaza con incrementarse en lo que queda de año y para el próximo cuando menos, porque las cosas, cuando se hacen de una determinada manera, no dejan de tener efectos. Para evitar la capacidad de respuesta de los trabajadores y trabajadoras y para facilitar ahora otra transferencia de rentas, estas del trabajo al beneficio del capital, se arma la reforma laboral y se anuncia la próxima reforma de la seguridad social y en particular la de las pensiones en nuestro país. Otra vez anunciando recortes, ajuste sobre ajuste. Para conseguir eso necesitan, primero, que la gente se crea que no hay otro camino, meter miedo a la sociedad, llevar a la sociedad a la impotencia resignada. Por eso la huelga general del 29 de septiembre, además de contra la reforma laboral y la política económica y social del gobierno, es una huelga contra la resignación y la impotencia. Porque la única lucha que se pierde es aquella que no se libra. Es aquella que no se libra. Y ahora toca movilizarse para impedir que estas políticas se instalen definitivamente en nuestro país, con el movimiento sindical europeo, con la izquierda que de verdad quiere cambiar las cosas. Compañeros y compañeras, la huelga es para hacer retroceder la reforma y las políticas económicas y sociales del gobierno. Es para evitar, en la medida en que de nosotros dependa, con el resto del movimiento sindical europeo, que Europa se instale definitivamente en la tesis del pensamiento único. Esta que quiere decirle a la población, y que lo acepte resignadamente, que Europa en un marco, en un mundo de economía globalizada, no puede competir sosteniendo
derechos laborales y estado del bienestar. Hay otro camino, hay otras políticas, hay otras alternativas en Europa y en España. Y en España la alternativa está en los impuestos, no en el recorte, en la lucha contra la economía sumergida, contra el fraude fiscal, contra las sociedades de inversión de capital variable, haciendo la fiscalidad más equitativa, evitando que pague siempre quien menos tiene, como resignadamente pretende hacer el gobierno. Es también preventiva. Vamos a hacer retroceder con vuestro concurso, con el de millones y millones de trabajadores y trabajadoras de este país, la reforma laboral, que no le quepa ninguna duda, a pesar de esa pose con la que sale el presidente del gobierno. Que tome nota de lo que le pasó a Felipe González y a José María Aznar no hace tanto tiempo. Y en la medida en que dependa de nosotros, y algo depende, y si la gente nos sigue y nos va a seguir, en España no va a haber retraso obligatorio de la edad de jubilación a 67 años. Porque queremos construir un futuro de empleo y de pensiones de calidad, dignas. ¡Ánimo! Os esperamos. Tenemos la seguridad de vuestro concurso en todo el proceso de preparación de la huelga y os esperamos en los piquetes desde la noche del día 28. Esta huelga también la vamos a ganar. Yo paro el 29, porque quiero que los compañeros no pierdan derechos. El 29 de septiembre, huelga general. El 29 de septiembre, huelga general.